estratégico lo que procura es obtener pronunciamientos que luego sean de justicia reparatoria, de justicia que vaya más allá de la reparación a quien lo peticiona en ese caso, sino que pueda abarcar a otras personas que sufrieron las mismas graves violaciones de derechos o similares. Yo creo que lo que nos plantea la sentencia Hellman es un desafío muy fuerte en lo que tiene que ver con la implementación de la sentencia, porque la sentencia está dictada, sin duda vincula al Estado uruguayo, por allí ese argumento de que es una injerencia a la soberanía. Bueno, yo, como acá hay muchos y muchas operadores jurídicos, digo, me permito, es decir, no va para ellos y para ellas, digo, pero sí, claro que es una injerencia, pero porque sencillamente el Estado uruguayo, en ejercicio de su soberanía, se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana y a la Convención Americana, de manera que no es una injerencia ilegítima. La Corte, es decir, comprende también el litigio estratégico qué tipos de remedios se procura de los tribunales de justicia, en este caso de la Corte Interamericana. Y bueno, pueden ser muchos, o sea, la Corte simplemente podría haber condenado al Estado uruguayo, podría haber dicho usted es internacionalmente responsable, punto. Pero no fue lo que pasó acá. La Corte dijo el Estado es internacionalmente responsable, pero además tiene que hacer esto, y además lo tiene que hacer de esta manera y no de otra. Y allí es donde entra fuertemente, por eso nosotros en este boletín que les hemos entregado, que es un trabajo del CLAD en Uruguay, decimos que este es el primer paso. Digo, ahora empieza la implementación de esa sentencia, que bueno, que puede venir con las presentaciones de las distintas denuncias que se están empezando a formular, presas, expresas o familiares, que plantea los desafíos que planteaba el juez Bejas con las herramientas jurídicas que tenemos, que plantea el trabajo multidisciplinario, porque está claro que solo los operadores jurídicos o quienes sabemos de derecho no podemos solas, ni solos, es decir, vamos a necesitar de otras disciplinas, donde cobra especial relevancia la palabra y la declaración de las víctimas, donde cobra relevancia la interpretación de los tratados internacionales de forma armónica, es decir, si nosotros vamos a implementar esta sentencia, necesariamente va a haber que incorporar Belén do Pará, la CEDAW, las recomendaciones generales de esos comités. Necesariamente también va a haber que hacer, o sea, la Corte ha sido muy clara sobre el control de convencionalidad, entonces sin duda que pensamos que los magistrados, las magistradas están en condiciones de hacerlo. Y de trabajar de esta forma la incorporación de la situación que vivieron las mujeres de acuerdo a esos parámetros y estándares internacionales que mencionábamos recién. Los desafíos que se pueden plantear a nivel de la legislación uruguaya, yo personalmente digo, y es excelente que acá haya muchos operadores y operadoras jurídicas. Yo creo que nosotros el marco legal lo tenemos. Yo creo que en 1973 el Código Penal estaba vigente. Y acá estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Digo, entonces, la cuestión me parece que es una cuestión de voluntad política, y cuando hablo de voluntad política obviamente no estoy hablando de voluntad político-partidaria o de algo que se le parezca, me estoy refiriendo a que toda decisión de un magistrado o de una magistrada contiene un posicionamiento de determinada política, en este caso sería una política de derechos humanos. Digo, cuando un magistrado o una magistrada resuelve declarar disuelto un matrimonio por divorcio, es porque, como conversábamos con Analía, bueno, el Estado uruguayo tiene una política legislativa, pública, que entiende que el divorcio es de recibo en la legislación uruguaya. Y por eso se llega a las decisiones. Cuando se disponen medidas de amparo para alguien víctima de una situación de violencia doméstica, es porque
el Poder Judicial está implementando, aplicando la voluntad política de otro poder del Estado que ha sancionado una ley que considera que la violencia basada en género cometida en el marco de las relaciones afectivas o entre el hogar ya no es una cuestión privada, sino pública. Y así podríamos seguir mencionando otras situaciones. Los tres poderes del Estado pueden trabajar, trabajan en ese sentido, aunque no se quiera. De manera que yo queremos abrir el espacio a que hable Analía y después que ojalá podamos debatir y que realmente y construir y que este sea el comienzo de un camino que nos permita efectivizar los derechos de las mujeres. Gracias. Bueno, en nombre de mis compañeras de CLADE en Argentina, agradecer a CLADE en Uruguay por habernos convocado, haber confiado nuevamente en nosotras para apoyar este proceso, y en especial agradecer a Ana Lima, la coordinadora nacional. En lo personal me halaga la invitación y la idea es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado ejecutado en el Plan Cóndor. Y bueno, voy a tratar de ser lo más sintética que pueda para habilitar, como decía Ana, el debate. Yo me voy a remitir a una investigación que hizo CLADE en Argentina durante el curso de 1 año y medio, y que esa investigación termina en este libro que estamos compartiendo hoy con ustedes, que se llama Grietas en el Silencio. Esta investigación tuvo como objeto investigar la extensión y la magnitud que adquirió la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado en Argentina, y tuvo básicamente dos objetivos. Uno de ellos es incidir en las víctimas del terrorismo de Estado para que puedan denunciar la violencia sexual de la que fueron víctimas, y el otro objetivo es incidir en los operadores de justicia para que visibilicen la violencia sexual y para que juzguen, investiguen y juzguen y castiguen a los responsables en toda la cadena de mandos por esa violencia sexual. Por eso el libro no está a la venta, es un libro que, como tiene objetivo de incidir, se entrega muy especialmente a víctimas, a organismos de derechos humanos, familiares, madres. En Argentina también tenemos otro organismo que es Hijos, y fundamentalmente también a los operadores de justicia. Bueno, esta investigación tuvo varias fuentes, pero sin duda la fuente más rica es lo que constituyó el núcleo grueso de nuestro análisis, fueron los testimonios de las víctimas, testimonios que fueron recogidos de los medios de prensa y entrevistas que hicimos a víctimas que habían padecido violencia sexual, hombres y mujeres. ¿Cómo empieza CLADE en Argentina con esta investigación? Ustedes saben que en Argentina se derogaron las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos. Esto permitió que comenzaran los juicios por delitos de lesa humanidad. Las víctimas empezaron a denunciar las torturas, las privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, desaparición forzada, secuestro, robo de niños, en fin. Y había una dificultad muy fuerte, mucho más que ahora todavía, para poder denunciar, que las víctimas pudieran hablar de la violencia sexual. Esto responde a un montón de, es decir, estas dificultades y esta invisibilidad responde a un montón de cosas que después, si a ustedes les interesa, la ampliamos. Entonces, unas víctimas que habían sido secuestradas en el circuito conocido como Zárate Campana de la provincia de Buenos Aires, tanto mujeres como varones habían sido víctimas de vejaciones sexuales terribles. Ninguno de los varones sobrevivientes de esa causa, en trámite en la provincia de Buenos Aires, denunció la violencia sexual. De todas las mujeres que estaban como querellantes en la causa, solamente 2 pudieron denunciar la violencia sexual de la que fueron víctimas. ¿Qué dice el juez de primera instancia y qué dice después la Cámara de Apelación? Una aclaración. En esa causa
las víctimas eran patrocinadas por la agrupación Hijos, que son hijos e hijas de desaparecidos o detenidos. Bien, ¿qué dice el juez de primera instancia y la Cámara? Dice que si la violencia sexual hubiera sido sistemática, todas las víctimas lo hubieran denunciado. Esto nos puso de cara con la dificultad, la magnitud de la dificultad del problema, porque esto implica un desconocimiento por parte de estos operadores de justicia de lo que implica la sexualidad humana en la constitución subjetiva nuestra y de lo que implica para mujeres y varones la violencia sexual. Es decir, esto implica el desconocer, que no se visibiliza, que no se denuncia por los estigmas, por la humillación, por la vergüenza, por la culpa que la justicia, que la sociedad, que todo el contexto se vuelve sobre las víctimas de violencia sexual. Empezamos con un amicus curiae en la causa y quedamos totalmente comprometidas con esta situación y dijimos vamos a empezar con esta investigación. Total es que relevamos estas fuentes que le decía antes, los testimonios aparecidos en la prensa de los diferentes centros clandestinos y testimonios de víctimas de 5 provincias argentinas. Entonces, el objetivo es incidir para que se juzgue y se castigue, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? Como delitos de lesa humanidad, no solo como delitos de lesa humanidad, sino como delitos de lesa humanidad autónomos, no subsumibles, no diluibles bajo el delito de tormento y de tortura, porque la violencia sexual, y después voy a explicar por qué hablo de violencia sexual y no de violación, la violencia sexual es un delito autónomo en los códigos penales. Así debe ser visibilizado, así debe ser juzgado y las víctimas deben ser reparadas integralmente también por esta violencia que las afecta diferencialmente. Entonces, esto no implica decir que la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado o de cualquier contexto represivo no tiene efectos torturantes, pues vaya sí que los tiene efectos torturantes subjetivamente. Mucho más que la tortura, eso es otro tema que si también les interesa puedo referenciar incluso testimonios de víctimas. Los tiene, pero en todo caso la violencia sexual tiene que ser juzgada autónomamente y tendrá que caer en concurso real o ideal con los otros delitos como el de tortura o el de tormento. Es decir, que se le debe sumar a la pena que corresponda por otro delito, la pena además por el delito de violación. En este sentido, Argentina comparte con Uruguay todos los aspectos normativos por los cuales los delitos de violencia sexual son delitos de lesa humanidad y así deben juzgarse. Es decir, además de que también Argentina en el 76, en el golpe de Estado, tenía en su Código Penal figuras relativas a los delitos sexuales, también ha firmado como Uruguay el Estatuto de Roma, que contempla específicamente en el artículo 7 entre todos los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, el delito de violación. Es decir, que en los aspectos normativos, en este sentido, los países del Cono Sur, donde se aplicó el Plan Cóndor, tenemos un régimen normativo y además estamos todos sometidos a la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nosotras obviamente aplicamos, por nuestra trayectoria y como una organización feminista, aplicamos una mirada de género respecto de en esta investigación. ¿Y qué es lo que vimos? Que la violencia sexual fue aplicada hacia varones y mujeres, pero respecto de las mujeres tuvo un impacto diferencial. Esto no significa que las mujeres sufrieron más o que las mujeres fueron más torturadas o fueron más, no es una cuestión de cantidad, sino de diferencia. Las mujeres fueron víctimas de una violencia específica, como ya lo han dicho las personas que los compañeros y compañeras de mesa, ha habido un especial ensañamiento justamente por la condición de género y porque la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado es un continuum de la violencia sexual que padecen las mujeres en cualquier tipo de contexto, sea represivo o no represivo. Entonces, la perspectiva de género que aplicamos en la investigación nos permitió analizar justamente este impacto diferencial de la violencia. Insisto, no es más, es diferencial, es distinta, en dos cosas básicamente. En una es la que es el objeto de la exposición de Rosa, de la doctora Yance, que es la situación de la vulnerabilidad de las mujeres en situación de embarazo o pariendo en cautiverio. Y el otro aspecto que nos permitió ver como diferencial es justamente el ensañamiento que hacían los represores
sobre el cuerpo de las mujeres, apuntando a degradar y a destruir la sexualidad. ¿Por qué? Voy a retomar algo que señaló Rosa respecto justamente de los estereotipos de género. ¿Por qué este especial ensañamiento? Los contextos represivos, las guerras o el marco del terrorismo de Estado, no son neutrales al género. O sea, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la tortura no es neutral al género. Y los métodos represivos que se aplicó en el Plan Cóndor y que todos los represores fueron educados en la Escuela de las Américas, todos salen bajo el mismo patrón de enseñanza y de aplicación de los métodos de tortura, de represión, fueron educados en la idea de que el subversivo, el guerrillero, responde a un estereotipo masculino, que presenta a un varón en el ejercicio, digamos, de su desarrollo personal en el ámbito público, en el ámbito político, y presenta a las mujeres, y esto está en el texto de Pilar Calveiro, que nosotras retomamos en el libro, cuando un suboficial chileno comentaba que un instructor de la Escuela de las Américas les decían que las mujeres eran apasionadas, prostitutas y que buscaban hombres. Bien, este es el formateo de la cabeza respecto de los estereotipos de género que tuvieron los represores. Además se suma que justamente estos estereotipos de género que construyen la cultura occidental de el varón en la calle, en lo público, y la mujer adentro en el hogar. En la década del 70, esto era mucho más fuerte, estos estereotipos de género, estos lugares diferenciados para mujeres y varones. Entonces, el varón guerrillero, subversivo, transgredía, para la mirada de los represores, los valores nacionales, los valores cristianos, se oponía a un modelo económico y político que se quería instaurar, pero la mujer transgredía dos lugares. No solamente transgredía ese lugar de la ciudadana, como el varón, el ciudadano que debe respetar las normas, sino que la mujer además transgredía ese rol de género, ese lugar privado, ese lugar reservado por esencia, entre comillas, que le correspondería. Entonces las mujeres eran vistas como doblemente transgresoras. Mucho más, obviamente, las mujeres que militaban en partidos políticos, en organizaciones consideradas guerrilleras o subversivas, o que tenían cualquier tipo de militancia social. Esta doble transgresión se tradujo en el accionar de los represores con un doble castigo, con este especial ensañamiento donde la sexualidad de las mujeres fue el reducto principal y privilegiado en el accionar represivo respecto de las mujeres. Y esto aparece mucho en el discurso, no solamente, o sea, cómo analizamos las prácticas de violencia sexual, a través incluso del discurso de los represores. Por ejemplo, una de las víctimas relataba, y hay infinidad de relatos en este sentido, cómo los represores reproducían los estereotipos de género. A las mujeres le decían: mirá lo que te metiste mientras estaban torturando, mirá lo que te metiste, si te hubieras quedado en tu casa cuidando a tus hijos no te hubiera pasado esto. A los hombres no aparecía esta cuestión del rol doméstico, del rol familiar. Otra víctima señalaba, por ejemplo, que el director de la cárcel de Devoto, que es una cárcel muy importante de la provincia de Buenos Aires, donde fueron trasladadas cuando pasaron lo digo entre comillas, a la legalidad, digamos entre comillas, a ver, es verdad, pasaron a la legalidad, pero en una situación de terrorismo de Estado, fueron trasladadas muchas mujeres. El director de la cárcel de Devoto les gritaba: guerrilleras, asesinas, putas. Es decir, hasta guerrillera y asesina podemos encontrar el similar del varón, asesino, guerrillero, pero al varón no había un discurso que aludiera a su sexualidad. Bien, estos patrones se ve en otros países donde no se aplicó el Plan Cóndor, es decir, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay. Se ve también en otros países que respondieron a otro tipo de contextos, como Guatemala, como Colombia, Perú. Es decir, hay una infinidad de relatos de países de la región, además de los
como bien ya se señaló acá, que la violencia contra las mujeres forma parte de la cultura y la violencia sexual en este tipo de contextos es utilizada como un arma más para aniquilar. Y hay patrones similares. ¿Por qué usamos violencia sexual y no violación? Justamente porque lo que rescatamos, lo que pudimos construir de lo que han dicho las víctimas en los juicios y las personas que nosotras hemos entrevistado, es que la violación con acceso carnal, la figura típica, fue una de las tantas formas de violencia sexual que sufrieron las mujeres y los varones. Otra de las formas habituales era el forzamiento a la pornografía, todo el tiempo absolutamente desnudas, mutilaciones, las violaciones, además de ser individuales, eran grupales. Había un especial ensañamiento en el uso de la picana en los órganos genitales, en los varones en los testículos y el pene, en las mujeres, también en ambos en el ano, en las tetillas, en los pezones. La lista es un poco larga, pero además de que estas conductas se compartían en mujeres y varones, es decir, la desnudez, la violación, etcétera, hay una situación especial porque únicamente las mujeres eran sometidas a servidumbre y esclavitud sexual, eran obligadas a ser amantes, a ser la sierva sexual de los represores. Las mujeres eran las que quedaban embarazadas y eran sometidas entonces a esterilizaciones forzadas, a abortos forzados, cosa que por cuestiones obvias esto no ocurría con los varones. Bueno, para ir terminando, decir que efectivamente sobre la violencia sexual existieron los mismos patrones de conducta y de comportamiento que para los otros delitos. Por ejemplo, el accionar en patota. Las víctimas estaban totalmente vulnerables, estaban vendadas, atadas, es decir, por ejemplo, la violencia sexual se cometía desde el momento en que la víctima era secuestrada en su casa, por ejemplo, o en la calle, durante los traslados en los centros clandestinos y aún después en las cárceles, por ejemplo, a través de las requisas totalmente vejatorias, y luego en algunas, obviamente no en todas, en algunas víctimas, aún después de ser liberadas, algunas eran perseguidas por los represores con las amenazas de que si no tenían sexo con ellos, las volvían a chupar. Esto es otro de los patrones de conducta similar, es decir, que la violencia sexual no respondía al capricho ocasional, a un abuso de poder, es decir, entraba en la orden general de aniquilar a la subversión. Es decir, la violencia sexual, al igual que la tortura, que los tormentos, que la desaparición forzada, tenía el objeto de provocar terror, de aniquilar a la subversión, de mandar un mensaje a la sociedad, de mandar un mensaje en especial a las mujeres, cómo debían comportarse. No solamente era un mensaje para las que estaban adentro, sino para las que estaban afuera. Y se utilizó con muchos objetivos, que por cuestiones de tiempo, para que Ana no me pase el cartelito de los 5 minutos, voy a cerrar diciendo que efectivamente una de las últimas preguntas que nosotras le hacíamos a las víctimas era cómo consideraba que esto se pudiera reparar. Si había, en su criterio, alguna forma de reparar específicamente este delito. Las víctimas, todas consideraron en que no había forma de reparar esto. No había forma de reparar. Sin embargo, luego de decir esta cosa absoluta, decían que efectivamente la verdad y la justicia era una forma de reparación simbólica, que ninguna sentencia, ninguna condena les iba a devolver todo lo que la violencia sexual les quitó. Hay algunas víctimas que quedaron muy terriblemente afectadas, obviamente psicológicamente, físicamente también. Entonces, para cerrar y retomando un poco las palabras que había dicho el doctor Bejas, que tiene que ver con esto de la justicia, de la verdad, efectivamente, la impunidad es un mecanismo que
envía el mensaje a la sociedad que la violencia contra la mujer puede ser tolerada. Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Justicia en caso Campo Algodonero. Es decir, la impunidad reproduce y se retroalimenta en la impunidad y envía el mensaje a la sociedad que la violencia contra la mujer puede ser tolerada. Por eso nosotros seguimos diciendo en Argentina: no perdonamos, no nos olvidamos, no nos reconciliamos, queremos juicio y castigo a los culpables. Muchas gracias. Parece que soy yo quien va a seguir. Nos gustaría abrir el espacio para, como estamos, para mí es una dicha decir, no, estamos cortas de tiempo, no, estamos bien con los tiempos. Entonces, bueno, nos gustaría escuchar sí, Andrés quiere una intervención, si alguien más no sé si están de acuerdo en que primero escuchamos las preguntas y después vamos contestando. Quería preguntarle a la señora, ella diferenció la violencia sexual de la tortura. Usted dijo, si yo entendí bien, que la violencia sexual era peor que la tortura. ¿Es correcto? Bueno, primero me identifico. Mi nombre es Rosana Medina, soy abogada e integrante de Mujer Ahora. Primero felicitar a CLADEM por este espacio y por el amicus en el caso Hellman. Después, una primera reflexión en cuanto a la perspectiva de género en la justicia. Creo que considerar que la justicia puede no tener perspectiva de género es un error, porque aquella justicia que pretenda ser neutral al género, en realidad lo que está haciendo es ignorarlo e invisibilizarlo y por lo tanto violando el principio de igualdad. Segundo, que me gustaría que nos contaran los colegas argentinos la experiencia en relación a la prueba en estos casos y cómo esto ha tenido su visualización a probar otros delitos dentro de los delitos de lesa humanidad, o sea, cuál es la diferencia, si es que la existe, que en realidad creo que los últimos casos de violencia sexual han demostrado cómo la misma prueba que prueba una tortura puede probar la violencia sexual. Y en tercer lugar, de qué manera, esto es para la doctora Lima, visualiza la utilización de los amicus curiae, o sea, si encuentra en el derecho interno algún impedimento o cuál sería la forma de facilitar el uso del amicus curiae en el derecho nacional, que me parece que es el otro gran aporte que hace el trabajo que ha realizado CLADEM a nivel internacional. Mi nombre es Gastón Grisoni, soy de Crisol, la Asociación de Expresas y de Expresos Políticos de Uruguay. Quería que relataran un poco cuál es la experiencia en el apoyo a las víctimas para los casos de los jueces. Esa es una problemática que nosotros sabemos que ha sido abordada por el Estado argentino, no solamente que persigue a los criminales, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, sino que además apoya a las víctimas, pero además qué apoyo se necesita específicamente cuando hablamos de violencia de género y cuando estamos hablando de los casos de abusos y violaciones sexuales. Que mencionó en su exposición que había una posición de primera instancia y otra de segunda instancia y no llegó a culminar con cuál había sido las dos posiciones diversas. Nada más. A ver, empiezo por lo más fácil. Rosa, no, el amicus, si vos te referís al amicus que presentamos porque nos convoca la agrupación Hijos. No sé, tú referiste que había una... ¿Juez de primera instancia? No, entonces salió mal. No, el juez de primera instancia y la Cámara tuvieron el mismo argumento. Después yo, en relación con una de las preguntas, voy a comentar una situación reciente en donde el juez de primera instancia dice una cosa y la Cámara dice otra. Mendoza. Muy interesante la pregunta porque
este tema porque permite justamente desarrollar algo que suele generar confusión y que es importante decirlo. No, de ninguna manera la violencia sexual es peor que la tortura. De ninguna manera ese es nuestro pensamiento, ni es eso lo que llegamos a la conclusión. Simplemente yo, para empezar digamos, no voy a responder la pregunta, en realidad me gustaría que sea motivo de una discusión, de un debate, pero yo voy a empezar diciendo el testimonio de una de las víctimas. Ella, en este caso, era una mujer. Ella nos decía en la entrevista: la violación, cuando vos te violan, cuando a mí me violaban, lo hacían, yo estaba consciente, porque al represor no le servía violarme inconsciente. En cambio, yo no tengo registro de los golpes, de las quebraduras, porque me dejaban inconsciente. Entonces yo me despertaba y sentía que tenía el omóplato quebrado, pero no sabía cuándo había ocurrido. En cambio, yo tengo absoluta y cabal conciencia de cada violación que sufrí. Otra víctima, respecto del impacto diferencial, insisto, no es ni más ni peor, simplemente es diferente. Por eso incorporar la perspectiva de género, para ver cómo las diferentes formas de violencia afectaron de manera distinta en razón del género. Una víctima tuvo cáncer de cuello de útero, porque cuando la liberan del centro clandestino, ella nunca más concurrió a una consulta ginecológica porque sentía absoluta vergüenza de mostrarse desnuda frente a un profesional. Casi todas las víctimas, mujeres, señalaron que no pudieron tener jamás orgasmos después. Hay otra que señala que jamás pudo volver a estar con un hombre. Entonces, no es ni más ni menos, sino que es diferente. Es diferente cómo opera en la cabeza, porque en realidad una decía, a mí no es que no me dolía cuando me aplicaban la picana en la sien. Claro que me dolía, era una cosa insoportable, era una cosa que yo quería morirme. Pero cuando me violaban, yo sentía que todo mi ser se desintegraba. Yo era pedazos de persona. Yo sentía que en ese momento era un pedacito de una persona. Es distinto, es lo que justamente por eso solamente 2 varones han podido denunciar la violencia sexual. Es tan fuerte, más aún para el varón, justamente por todos los estigmas que pone a funcionar la violencia sexual en el varón, que no lo pone a funcionar en las mujeres, porque los represores violan a las mujeres por unas razones y a los varones por otras. La otra pregunta era cómo apoyo a las víctimas. Bueno, en Argentina, en las secretarías de derechos humanos que hay en cada provincia, hay un programa especial de protección a testigos, porque incluso cuando se derogan todas estas leyes que impedían el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, el Estado lo que crea es lo que se llama una unidad fiscal especial para delitos de lesa humanidad. Entonces, en cada juzgado federal hay una unidad con fiscal